Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 5 de enero del 2023 a las 9:48 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio a nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a colisión los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. ¿Sí? Bueno, realmente ayer salieron las minutas de la Reserva Federal, en la cual en el video de ayer yo les comentaba que podíamos presenciar bastante volatilidad. Bueno, no fue del todo así, aunque para las personas, para los traders que hagan intraday, pues sí se presentó bastantes bandazos fuertes, más que todo a la baja. ¿Por qué? ¿Qué nos demostró la Reserva Federal con estas minutas, sí, con las actas de la Fed que se hacen con esta reunión que realiza el FOMC antes de la reunión para determinar la siguiente subida de tipos de interés? Pues lo que hace ver al mercado, la pista que da al mercado es que las expectativas de los tipos de interés no bajarán hasta el año 2024. ¿Sí? Tal vez sean menos agresivos, con subidas de un cuarto de un punto porcentual, pero se mantendrán firmes con los tipos de interés hasta el punto actual en el que están, incluso un 5%, 5,5%, como lo dijo Jerome Powell en su última reunión, hasta el año 2024. No se pueden confiar o no se van a confiar de la disminución que están teniendo en estos momentos los precios o los IPCs en distintos lugares del mundo, que realmente están disminuyendo con mucha fuerza, como lo vimos ayer en Francia, Alemania y pues en Estados Unidos. Bien, el petróleo cae en estos momentos por la incertidumbre, cae y sube. La sesión estuvo tratando de subir, de repuntar, pero bueno, al final de cuentas volvió a caer, rompiendo el mínimo de los $72 por barril, por la incertidumbre de la economía, si podrá entrar en una recesión mundial o no. ¿Sí? Aunque ya tenemos a países o ya tenemos a territorios como el Reino Unido, que se ha declarado en una recesión el año pasado. Tenemos a una España que ha salido de las 15, del lugar de las 15 economías más fuertes del mundo, desplazada incluso por México, y que también posiblemente se puede declarar en recesión. Una Italia que está prácticamente temblando con la declaración de Christine Lagarde, con las subidas de tipos de interés, elevando al Euribor al 4%, llevando su deuda del PIB sobre el PIB a niveles impagables, ¿sí? Teniendo que verse obligatoriamente llevada al sistema de antifragmentación, pues podríamos determinar que el petróleo podría subir o no subir, ¿sí? Debido a que, bueno, si la economía mundial no entra en una recesión, China se aliviana, vuelve a salir, levanta cabeza, su economía resurge, logran vencer el COVID, pues podríamos decir que el petróleo puede tener un repunte, ¿sí? A nivel fundamental seguimos con el tema de la OPEP Plus y de Rusia, la disminución de la producción del petróleo, pero al mismo tiempo tenemos el escenario de la recesión y tenemos una China que todavía no logra levantar cabeza. Una de las principales, por no decir que la mayor demandante del crudo, sigue por ahí escondida, lamiéndose las heridas del COVID-19, de la pandemia todavía, después de que muchas economías y muchos países del mundo ya han logrado superar la pandemia de una cierta manera, por así decirlo. China aún sigue igual que en el 2020. Bien, ahora, teniendo en cuenta eso, yo les había comentado que bueno, bien, estábamos en un buen punto, fíjense en esto, en un término de largo plazo, nosotros tenemos un retroceso, un impulso, perdón, un retroceso y acá pues existe un fallo, el cual nos ha cambiado la tendencia. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que todo este ha sido el verdadero impulso que estamos viviendo en estos momentos, un retroceso totalmente natural hasta que no se pierda el nivel de los $65 por barril. Yo en lo personal pues no determinaría que el precio del petróleo va a empezar a buscar los mínimos que igualmente va a encontrar en algún momento bajistas en los 64 y los $50 por barril. A ver, ¿por qué lo digo? Porque si nosotros nos basamos en un análisis geopolítico, podríamos determinar que en el dado caso, hasta que no se aliviane la guerra, por ejemplo en Rusia y Ucrania, los precios de la energía no van a volver a un punto neutro, no van a volver a caer, y esto en cualquier momento, cuando todo el mundo está tan tranquilo y relajado, podría volver a dispararse. Entonces lo que yo les puedo decir es vayamos con mucho cuidado a largo plazo con el gráfico de largo plazo.
Otra cosa que también está alivianando las cosas y que parece ser que está tranquilizando a los miembros de la Unión Europea y al G7 es que en el mes de enero, este mes que estamos viviendo, los primeros 5 días, se están viviendo olas de calor en diferentes países como por ejemplo Francia, en donde no se están viendo obligados o no están viendo la necesidad de utilizar las reservas de gas, ¿sí? Que era lo que estaba asustando a los europeos con el Winter is Coming, cuando decíamos que el invierno podía ser bastante difícil y sin gas pues lo iban a pasar muy mal. No fue así, no fue así, fue uno de los inviernos más calurosos de los últimos años y pues las reservas de gas y de petróleo se mantuvieron prácticamente intactas, lo que ha llevado al precio a también a caer. Ahora, si nosotros lo vemos por el análisis técnico, listo, perfecto, determinamos y sabemos que realmente la pérdida de los $83 por barril era como ese indicio que sí nos marcaría que el petróleo iba a subir nuevamente como mínimo a los 97 y máximo a los $108 por barril, que es el objetivo de la propia OPEP, ¿sí? Llevar el petróleo nuevamente a los $110 por barril y organizarlo con las fundamentales, dicho por ellos mismos. Ahora, si nosotros determinamos que esto es un cambio de estructura, de fractal, cuando perdió los $93 por barril, tenemos todo un impulso primario que aún no ha sido oxigenado. Y tenemos zonas de interés entre los 97, los 103 e incluso los $112 por barril para que según cómo reaccione el precio en esos niveles podamos buscar ya ventas que realmente puedan romper este mínimo de los $62 por barril y buscar el objetivo de los 50 e incluso $34 por barril, que también es un objetivo de Fibonacci que tenemos marcado. Ahora, si nosotros lo hubiéramos visto bien también, o hubiéramos tomado esa decisión, podíamos haber visto que el petróleo también tenía un impulso primario de su fractal bajista cuando se perdieron el nivel de los $73 por barril. Es cierto que si nosotros lo vemos en times más pequeños, esto también fue un impulso. Miren, esto fue un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y acá empezó a romper los fractales. Pero ¿qué hizo? Hizo un movimiento prácticamente igual al de octubre, cuando también al parecer empezó a romper máximos decrecientes importantes y podríamos empezar a aprovechar posibles ventas. Pues bueno, el petróleo hace prácticamente ese movimiento, pero con la pérdida del nivel de los $76 por barril, como yo les decía el día de ayer, ya era muy difícil determinar que el petróleo pudiera empezar a subir. Ahora, también hay que tener en cuenta que el petróleo se encuentra en un bloque muy interesante, en el cual ya ha tenido reacción en su primera zona y podría volver a tener reacción en la segunda zona. Lo que podríamos ver o podríamos intentar un position, una zona de acumulación de compras con un stop loss de todas maneras muy extenso. Bueno, estamos hablando en temporalidades semanales. Tendríamos que cuadrar de una mejor manera el stop loss, pero sabemos que son ideas especulativas de todas maneras. Recuerden, en ningún momento el canal intenta hacer una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Aurin International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, esto podría ser una idea, ¿sí? Después de que el precio respetó el primer bloque, pues intentó subir, pero de todas maneras respeta la fractal bajista del mediano y corto plazo. Pero podríamos tener un segundo rebote interesante en esta zona que realmente ya se alinee con los fundamentales que tiene en estos momentos el petróleo. Ahora mismo las ventas pues en temporalidades de corto y mediano plazo hubieran sido totalmente interesantes al momento de tener en cuenta posiblemente coberturas. También son cosas que pues yo enseño en Aurium y pues resumo acá en YouTube, ¿no? Acá pues no se da todo el material. En la primera zona de interés nos ha dejado intereses vendedores, en la segunda también y en la tercera también. Miren, la más clara fue la del 3 de enero empezando el año e incluso también la del 27 de diciembre. Si se hubiera querido, pues hubiéramos manejado una entrada con un stop loss de 137 puntos o 400 puntos, 355 puntos, que ya es un stop muy extenso. Por bueno, un take profit tal vez, si podríamos determinar también como todo un impulso primario alcista
hasta las zonas de, por ejemplo, el 61%, segunda zona de interés. Lo hubiera manejado yo así. Ahora mismo el petróleo, vuelvo y les digo, seguimos en ventas al corto y mediano plazo, pero de todas maneras se vislumbran muy buenas compras. Ahora, por parte del SP500, o bueno, vamos a verlo por el Nasdaq 100, que es el que más está repuntando o el que más va a marcar la estructura del SP, por así decirlo, por la ponderación y la fuerza que tienen las tecnológicas en el mismo. Seguimos en caídas. Empresas como Tesla, Amazon, Facebook o Meta. Bueno, miren, Meta está repuntando de una manera bastante interesante, lo que no está haciendo Amazon, ni Apple, ni Google, ni Netflix. Bueno, Netflix sí, miren, también. O Tesla. Arrastran al índice del Nasdaq 100. Miren, Microsoft, otra empresa de gran peso, arrastran al Nasdaq 100. Y con la perspectiva que ofreció la Reserva Federal con las actas, podríamos presenciar pues más caídas. ¿A dónde? Simplemente a los objetivos matemáticos que tenemos con Fibonacci. ¿Hasta dónde? Pues simplemente con este sistema podría yo decirles que la siguiente o el siguiente objetivo que podemos determinar en el Nasdaq 100 son de los 8.929 y 9.780 puntos. Ese va a ser el siguiente objetivo para el Nasdaq 100 e incluso podríamos también determinar con este rompimiento tenemos la misma zona e incluso podríamos alargarla un poco más. Este sí tiene un 50% de cumplirse o no cumplirse. El primer recuadro verde es un 100%, es una deuda indiscutible a los niveles de los 8.304. Bien, eso podría marcar pues más caídas en el SP500. Bien, un SP500 que tiene una estructura un poco más alcista que el Nasdaq 100, pero que posiblemente ya después de haber acumulado desde el 19 de diciembre del año pasado pueda salir de ese rango rompiendo el mínimo de los 3.693 y cayendo tal vez con bastante fuerza a su siguiente objetivo en los 3.149. Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos en nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.